Buenas tardes, maestro. Vamos a presentar los subtemas de la unidad 1 en un resumen. Nuestro equipo está conformado por Castillo Jiménez Olaine Dafne, Ceballos Solís Gael Jesús, su servidora Domínguez Guerra Brisa Ismeraí, Gamboa Ewan David Andrés y López León Ariadne Amor. A continuación vamos a presentar el primer subtema de la unidad, que es la relación hombre-conocimiento-realidad, por mi compañero David. Buenos días, soy el alumno David Andrés Ambreba y procederé a exponer mi parte de los temas investigados que tuvimos en PowerPoint. Primero tenemos la relación y conocimiento de la realidad. La teoría del conocimiento estudia las posibles formas de relacionar entre el sujeto y el objeto. Se trata, por lo tanto, del estudio de la función del entendimiento propio de la persona. El hombre percibe la realidad a través de los órganos sensoriales, infiere, deduce y establece relaciones causales acerca de ella. Se encuentran relaciones constantes en este proceso. Crea leyes y busca predicción y prevención para tener el control del fenómeno estudiado y así poder transformar la realidad a beneficio de la humanidad. Concepto de realidad y conocimiento. La realidad es considerada como todo lo que existe. En ella hay objetos perceptibles a los órganos sensoriales. Es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o de la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. El conocimiento. La Real Academia de la Lengua Española define conocer como el proceso de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Es un proceso dialéctico basado en la contemplación, la sensación, la percepción y la representación de la realidad. Entendida, está como el mundo que nos rodea, con el objeto de generar una verdad por naturaleza. El conocimiento es un proceso dinámico y espontáneo. Proceso de adquisición del conocimiento. En el desarrollo de este complejo proceso se pueden distinguir diferentes fases enlazadas íntimamente una con otra, tanto que a veces resulta difícil ubicar sus límites. Un desarrollo adecuado del proceso comprende al menos 9: motivación, interés, atención, adquisición, comprensión e interiorización, asimilación, aplicación, transferencia y evaluación. Aquí también hay tipos de conocimientos. El conocimiento declarativo es proporcional y teórico. Es el que tenemos almacenado en la memoria en forma de proporciones, referido a objetos, acontecimientos o fenómenos sobre una determinada área de la realidad. Es el que integra las materias y asignaturas y sirve base para elaborar los diseños curriculares de los centros de enseñanza. Otro más sería el conocimiento procedimental. Es el tipo práctico y se refiere al conocimiento entendido como habilidad, que faculta al individuo para ejecutar una variedad de acciones, tareas y solucionar problemas en concreto. Bueno, a continuación pasaremos con el siguiente compañero. Yo les vengo a hablar del 1.2, que es el proceso de construcción de la ciencia. Inicia con la identificación de un problema. A través de la observación a simple vista o con ayuda de instrumentos se describe el problema. En segundo lugar, se recopilan los aspectos relativos al problema y que se han obtenido por medio de la observación. En tercer lugar, los datos recolectados se organizan y así se obtiene información que informa de un enunciado, se formula la hipótesis.
En cuarto lugar, llega el momento de la experimentación. El problema es llevado al laboratorio y se intentan solucionar. En quinto lugar, se realiza la comprobación. Y finalmente, se formula una teoría o ley natural cuando se crea a partir del proceso de construcción. Definición. Es un conjunto de conocimientos fundados en el estudio mediante las técnicas que permiten su demostración y comprobación. También describe y explica, controla, generaliza y predice los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. También se puede observar, mirar, en la característica de la ciencia es el número 1 es observar, mira algo o alguien con mucha atención para adquirir conocimiento. 2. Describir, trazar o explicar cómo es un objetivo, persona, animal o imagen. 3. Explicar, hacer, conocer o comprender de manera precisa y clara. 4. Predecir, anunciar un hecho, un futuro por intuición, suposición o adivinanza. Las características de la ciencia también pueden ser práctica, describe los hechos tal y como son, trascienden los hechos, destacar hechos, produce nuevos hechos y los explica, analítica. La ciencia intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad, así como las interconexiones que explican su integración. Especializada. Es consecuencia del enfoque analítico, clara y precisa. La ciencia torna preciso lo que el sentido común conoce de manera confusa. Comunicable. La ciencia es expresable y pública. Empírica. La comprobación de la hipótesis implica la experiencia. Metódica. La ciencia es planeada. Los científicos saben lo que buscan y cómo encontrarlo. Sistemática. Lo conocen. El conocimiento científico es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. General. El científico intenta exponer los universales que se esconden en el seno de las propias singularidades. Proceso de construcción. En donde en realidad es observable y medible, busca conclusiones verdaderas, absolutas y universales. Por ejemplo, como las moléculas que integran el agua, la ciencia trata de responder a dos objetivos. Es dar soluciones y respuestas a un problema. 2. Es describir fenómenos para poder controlarlos. La clasificación de la ciencia. Las ciencias se pueden clasificar en ciencias formales o ideales, que son las que establecen razonamientos lógicos e ideas creadas con la ayuda de la mente. Uno de sus rasgos característicos es que no se construye un conocimiento objetivo, pues sus resultados son racionales, sistemáticos y verificables. Sin correspondencia a la realidad, es decir, a los hechos. También pueden ser fácticas o materiales, que a diferencia de las anteriores, estas necesitan de la observación y experimentación. Además, estudian el ser. La racionalidad es necesaria, pero no suficiente, según Boone de 1958. La siguiente, por favor. Pueden existir también las ciencias humanas, en las que el objeto de estudio son las diversas manifestaciones generadas por el ser humano. Su finalidad es interpretar el valor, el significado y la relevancia de la cultura. También las ciencias sociales, y se clasifican en culturales y normativas. Su objeto de estudio es el hombre y su interrelación con el resto de la humanidad como parte de un grupo o comunidad. También están las ciencias culturales, y se refieren al estilo de vida de una sociedad y no simplemente a aquellas partes que la sociedad considera elevadas o deseables. Ahora hablaré sobre los métodos. El método deductivo es el sistema que toma conclusiones generales para dar explicaciones particulares. Toma análisis de varias fuentes
y así los aplica a las soluciones o hechos particulares. Después está el método inductivo, que parte del razonamiento para llegar a las conclusiones partiendo de hechos aceptados como válidos. Después está el método analítico, que tiene una característica que es un proceso cognitivo que se descompone de un objeto de estudio. Y el método sintético es lo opuesto del método analítico. Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto para estudiarlos en conjunto de su totalidad. Ahora tenemos estos métodos de unión de dos sistemas. El primero es deductivo-inductivo, que consigue un procedimiento que parte de una aseveración en calidad de hipótesis y busca refutarla o aprobarla. Y el método analítico sintético analiza los hechos del objeto de estudio por separado en cada una de sus partes, analítico y luego sintético, y así integran dichas partes para estudiarse de manera ilística. El método hipotético deductivo es un método mixto. Se parte de una hipótesis con la que se busca que sea verdadera o falsa, y así deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. El método histórico comparativo, como su nombre lo indica, es un procedimiento de investigación de fenómenos culturales que han pasado a lo largo del tiempo, de los años, y así infiriendo una conclusión acerca de los parentescos de la información. Ahora tenemos la definición de lo que es técnica y método. La técnica se define como la manera en que un conjunto de procedimientos materiales o intelectuales es aplicada en una tarea específica, con base en el conocimiento de una ciencia o arte. El método es un modo, manera o forma en realizar algo de forma sistemática, organizada y estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea. También se puede entender como la manera en la que una persona realiza algún hábito o acción, ya sea por la experiencia que tiene, etc. Ahora tenemos los tipos de métodos. Está el científico, el no científico y el lógico. El no científico son las apreciaciones que ha permitido el hombre explicarse al mundo en el que vive. Los lógicos, este método lo empleamos constantemente, ya que pues depende de la veracidad de las conclusiones. Así como también el científico, que es un método que se considera en el método experimental, pero también hay otros que han permitido a las ciencias sociales adquirir conocimiento. El subtema 1.4.3 de las características, etapas y reglas del método científico. Las características principales de son que trasciende los hechos, es objetivo, es sistemático, se vale de la verificación científica, es progresiva y es racional. Las etapas se dividen en 5, que son la observación, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, verificación de la hipótesis y la elaboración de conclusiones. Entre las reglas están que al formular el problema con toda precisión y al principio, basarse de conjeturas bien fundamentadas, someter la hipótesis a una contrastación dura, no declarar verdades a una hipótesis satisfactoriamente comprobada y preguntar por qué la respuesta es así. Y yo voy a presentar el subtema 1.5, la investigación y el investigador. Es la actividad de y metódica de finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. El método científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. Un investigador, de latín investigator, de vestigium, huella, esto, es alguien que lleva a cabo o participa en una investigación, o sea, que lleva adelante un proyecto orientado a la búsqueda de conocimiento y al esclarecimiento de hechos y de relaciones.
Los investigadores pueden trabajar en el ámbito académico docente, industrial o gubernamental, o también en instituciones privadas, con o sin fines de lucro, y en lo básico se dedican de lleno a la investigación científica. Su tema 1.5.1. La definición y características de la investigación. De acuerdo a las definiciones que presenta la Real Academia Española, o RAE, sobre la palabra investigar, vocablo que tiene su origen en el latín investigaré, este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. Como pueden ver, hay la empírica, la sistemática, la controlada, el empleo de hipótesis, la analítica, la lógica, el uso de métodos cuantitativos, paciencia, cíclica y replicabilidad. Ok. El subtema 1.5.2, que son las características del investigador. Un investigador debe ser reflexivo, debe ser ordenado, perseverante, honesto, competente, tiene que tener una buena disponibilidad de horario, tiene que ser sistemático y sobre todo ser muy organizado. El 1.5.3, obstáculos de la investigación. Por lo general, esos obstáculos pueden ser de carácter metodológico, en donde el investigador se desvíe del objetivo principal a desarrollar. De ahí la importancia que se tenga en saber cuál es el objetivo general y los específicos, así como la delimitación temporal y espacial del trabajo, pues lo contrario llevaría a desarrollar temas que no se ajustan a dichos objetivos. Independientemente de los problemas metodológicos, existen los obstáculos psicológicos que el investigador se impone y se cree en sí mismo. El tema que se investiga es demasiado extenso y no se tiene un enfoque ni conocimiento previo, de lo cual trata o hace referencia a este. La fuente de donde emana la información que nos ayudará a resolver de manera eficaz y eficiente no es confiable. Muchas gracias por su atención, maestro. Esto fue todo por nuestra parte y hasta luego.